en el Congreso de la República, en la Comisión de Energía y Minas, hay un proyecto de ley, el proyecto número 5139-2015-CR, que pretendería también derogar decretos legislativos y a su vez iniciar nuevamente un proceso de formalización a cargo de otra entidad. Este proyecto, que ha sido presentado por Amado Romero, cuyos antecedentes alrededor de la minería todos conocemos, apoyado por congresistas como el congresista Cabrera, ha sido discutido el día de ayer en la Comisión de Energía y Minas y sometido a un cuarto intermedio. Yo felicito la posición firme de congresistas como el congresista Bedoya, el congresista Danmert, el congresista Coa, el congresista Belaúnde Moreira y a su vez el mismo congresista Cama, que han permitido que esto entre a un mayor proceso de discusión. Sin embargo, tenemos que estar alertas porque nosotros le decimos tajantemente no al proyecto de ley 5139-2015-CR y estamos dejando para la prensa este documento, que es un dossier que explica las razones por las cuales ese proyecto no debe prosperar. Lo voy a dejar al final de la conferencia en la mesa de al lado. Pero probablemente a ustedes les interese, ya que se están generando tantas confusiones, que explique y explicite cuáles han sido los logros de la política de este gobierno y del Estado peruano alrededor del proceso de interdicción de la minería ilegal y formalización de la minería informal. Y tengo 10 datos que creo que pueden ser importantes que ustedes destaquen. En primer lugar, hay que reconocer que al 19 de abril del 2014 había 70.000 mineros en el registro de compromisos con voluntad de iniciar el proceso de formalización, 70.000. Hay que tener en cuenta que este registro se inició de manera abierta, voluntaria, sin muchos requisitos ni condiciones. Es decir, estos son 70.000 operadores que quieren encaminarse al proceso. Por lo tanto, dejar sin efecto el proceso derogando las normas es dictar una amnistía inadecuada. No corresponde dictar amnistías cuando hay procesos lanzados con operadores que ya encaminaron su voluntad para ser formales. Lo que corresponde es seguir trabajando con ellos. De estos 70.000, y este es el segundo dato, 30.000 operadores ya tienen registro único de contribuyentes. O sea, hay 30.000 operadores mineros con registro único de contribuyentes. Ese mecanismo de incorporación al registro de contribuyentes es un paso fundamental en el proceso de formalización. 3. Ya hay 1.056 mineros operadores formalizados en regiones como La Libertad, Puno, San Martín, Piura, Pasco y Arequipa. Y se genera mucha confusión. Algunos dicen son ciento y tantos, otros dicen son 1.056. Lo que ocurre es que las autorizaciones de inicio o reinicio se entregan en algunos casos a la empresa que se ha constituido desde operadores que se han asociado. Esto quiere decir que no solamente es bueno que ya hayan 1.056, sino que además es bueno que se estén asociando para este fin. Se está generando asociatividad y empresa. A su vez hay 2.000 instrumentos de gestión ambiental correctivos presentados. En Madre de Dios hay 656 y la auditoría de la Contraloría General de la República muestra que el gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, está incumpliendo su responsabilidad funcional, no quiere aprobar y ha hecho mal uso de los recursos que el Estado le transfirió para este fin. Y por eso el Ministerio del Ambiente, que ya recibió 24 tomos de la auditoría de la Contraloría y que si en algún momento quieren ustedes acceder a ellos será un gusto permitírselo, ya recibió los documentos. El Ministerio del Ambiente va a iniciar la acción judicial que corresponde contra el Gobierno Regional de Madre de Dios muy pronto. Un quinto dato es que del 2012 al 2015 se ha reducido en 60% el uso de mercurio, con lo que eso significa en reducción de contaminación y reducción de riesgos a personas que se ven expuestos al mercurio, que tiene consecuencias neurológicas graves. A su vez, a nivel penal, hay 1.000 procesos penales por delito de minería ilegal, con 30 sancionados y 4 personas en prisión. Y en ese sentido, si bien es cierto, el número no parece significativo con 4 en prisión, hay una invocación que debe hacerse al Poder Judicial para que acelere los procesos y se sancione con prisión efectiva este tipo de delito de minería ilegal. Hay 5.9 millones de soles por detracción tributaria. Eso significa que se ha empezado ya a cobrar tributos fruto de este proceso de formalización.
y al 2014 habían 23.752 transacciones formales hechas por activos mineros comercializando oro. Un número que se debe reiterar al 2015, pero no tengo la información al 2015. Es decir, Activos Mineros está participando en la comercialización con 23.752 operaciones promedio anuales. El noveno dato es que hay 17 rutas fiscales y 8 puestos de control de ellos en Madre de Dios para control de insumos. La décima información es que en 3 semanas en el río Malinowski, la Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas han realizado 9 operativos de interdicción, destruido 62 máquinas, 41 motores, 34 bombas de succión, 20 campamentos. Y estamos erradicando la minería ilegal de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. Y el último dato que quería darles es que se ha logrado la erradicación de esta minería en la Reserva Comunal El Sira, en San Fernando y en la Reserva Paisajística Noriao y Oscocha. Es decir, señores y señoras, la minería ilegal hay que interdictarla y el gobierno ha demostrado éxitos concretos, y la minería informal hay que formalizarla y aquí también hay resultados muy alentadores. No se debe, por lo tanto, retroceder en estos procesos, de ninguna manera. Y esto me lleva a unos últimos comentarios. Hace muy pocos días, en un programa de televisión, escuché al señor Rafael Belaúnde decir: pero no pasa nada, en realidad en Madre de Dios, miren el mapa, lo que hemos deforestado es nada, hay que dejar a esta región que siga creciendo un poco en su minería en las zonas permitidas, como por ejemplo el corredor minero. Miren ustedes, el corredor minero, el llamado corredor minero en Madre de Dios, tiene 4.982 kilómetros cuadrados, o más o menos casi 500.000 hectáreas. O sea, es un corredor muy grande. De ese corredor minero, o sea, en Madre de Dios, el nivel de deforestación actual es de 77.000 hectáreas. 77.000 hectáreas han sido deforestadas en Madre de Dios. Pero miren ustedes el proceso y los periodos. En Madre de Dios, de esas 77.000 hectáreas, 50.000 más o menos han sido deforestadas en el periodo 2000-2012. Y porque hemos aplicado control de maquinarias a dragas, de ahí hemos bajado a menos de la mitad, 27.000. Es decir, hemos reducido en 50% los niveles de deforestación. ¿Por qué? Porque hemos prohibido dragas, carrancheras, motores de succión y otros tipos de implementos en minería en Madre de Dios. No se dejen engañar, señores ciudadanos. Las dragas destruyen y no se deben permitir ni siquiera en el corredor minero. Cambian el curso del río, dañan el cauce, alteran la diversidad y contaminan. No es que hay dragas buenas o dragas malas, no hay draga posible en cuerpos de agua de Madre de Dios. Miren ustedes un análisis comparativo. 77.000 hectáreas deforestadas en Madre de Dios. ¿Saben ustedes cuánto mide la mina más grande del Perú formal en montaña? 5.000 hectáreas. Y genera recursos, genera impuestos, genera canon, ¿no? 77.000 hectáreas es 15 veces más. ¿Y ha generado algún centavo de canon en Madre de Dios? Cero, ninguno. Por lo que justificaciones como las planteadas por el señor Belaúnde, como vamos nomás, utilicemos dragas, hay dragas y dragas, no se sostienen. No es posible ingresar este tipo de maquinaria en los cuerpos de agua de Madre de Dios, y nosotros lucharemos hasta el último día de gobierno para que eso sea así. Y estoy seguro que los ciudadanos exigirán en el futuro que ello siga siendo así. Cuando hablamos comparativamente, por ejemplo, de regiones como San Juan del Lurigancho o el Callao, estamos hablando de San Juan del Lurigancho, el nivel de deforestación es 4 veces San Juan del Lurigancho. Y no lo debemos permitir. Y por eso es bueno que nosotros hayamos frenado este tipo de situaciones. Finalmente, que el Perú se merece un debate sobre el tema, se lo merece. Y se lo merece con todos los actores. Hace poco el señor Chandubí, de una de estas federaciones de pequeños mineros, decía: pero es que nos deben dejar operar en las concesiones que están inactivas. Porque efectivamente en el Perú un concesionario formal puede tener una concesión inactiva por 15 años más 5 prorrogable de manera excepcional, es decir, por 20 años. Lo que el señor Chandubí está diciendo es: al que no opera,
Que yo lo invadí, quítenle la concesión. Me gustaría saber qué piensa la Sociedad de Minería sobre el tema. ¿Están de acuerdo en que quizás hay que quitarle las concesiones inactivas o reducir los plazos? ¿Qué piensan los distintos representantes del Congreso? Discutámoslo, porque eso sí, nos merecemos una discusión. Yo no estoy de acuerdo porque romperíamos la seguridad jurídica, porque hoy día, ¿qué concesiones inactivas hay? Conga, Tía María, Quellaveco, esas son las más grandes. ¿Qué hacemos? ¿Se las quitamos al operador formal y se las damos al que invade? ¿Queremos tomar una acción como la que plantea el señor Chandubí? Dicho de otra manera, en este tema de la minería hay que ser muy responsables. El Perú no se merece estos niveles de afectación, estos niveles de maltrato, estos niveles de delito. Y si derogásemos, como plantea, no estoy hablando de la campaña, el proyecto de ley 5139-2015, hoy día en el Congreso, si planteásemos la derogatoria del decreto legislativo 1100 y 1105, nos quedaríamos sin interdicciones, tendríamos que sacar a la Marina de ahí, nos quedaríamos sin prohibiciones del uso de maquinarias, nos llenaríamos de dragas, de carrancheras, de balsas gringo, de tracas y todos esos equipos destructivos. Le quitaríamos al Ministerio de la Mujer, que tiene un artículo específico en el 1100, la posibilidad de intervenir para proteger a personas que son niños o niñas explotadas sexualmente o personas que son sometidas a trata. Romperíamos el proceso de formalización cuando sabemos que hay buena voluntad de formalizarse, pero malos gobiernos regionales como el de Madre de Dios, que de una manera inadecuada y diría yo dolosa no quieren que este proceso camine. Nosotros podemos reconocer errores en el proceso, pero nos sentimos orgullosos de haberle puesto la cara a la ilegalidad para enfrentarla con decisión. Entonces, por favor, pueden acceder a este documento, pero nosotros rechazamos que se dé marcha atrás en los procesos de control de la minería ilegal y de formalización de la minería informal. Yo no me voy a referir a temas de campaña, pero sí me puedo referir directamente a uno de los dirigentes, como el señor Chandubí, que representa definitivamente un interés minero. Yo creo que el señor Chandubí a lo largo de los últimos años ha venido haciendo eso que ordinariamente se llama la pesca milagrosa, a ver quién cae en sus propuestas y las convierte en una propuesta pública. Y lo digo porque el señor Chandubí estuvo vinculado a la supuesta propuesta del señor Hernando de Soto cuando en noviembre de 2014 planteó que había que derogar los decretos legislativos y empezar todo el proceso de cero. Muchos de los medios deben recordar que sostuve un debate con él exactamente en noviembre de 2014, es decir, han pasado 18 meses, radial, largo, 1 hora, y que fruto de ese debate él ofreció 800 páginas de propuesta. Y lamentablemente nos quedamos en las 4 páginas, que era algo así como Conga va, pero con nosotros. Es decir, nunca hubo una propuesta de qué significaba exactamente derogar los decretos legislativos y a qué debía encaminarse el proceso. Por lo tanto, el problema cuando hablamos con este tipo de dirigencias es que plantean la derogatoria, plantean frases como no ha funcionado el proceso sobre el cual le contesto a continuación, pero nunca plantean una propuesta, porque lo que quieren es simplemente que no haya regulación para que sigan cometiendo actividades que en muchos casos son ilícitas. Y efectivamente, en el tema minero hay una gran diferencia entre la minería que se desarrolla en lugares como Chala, Nazca, Palpa, Patas, que es una minería filoniana, de filones, donde el metal ha emergido de procesos geológicos, y una minería llamada la aluvial, que es la de la Amazonía, donde el metal se ha depositado por erosión, deslizamientos, terremotos, lluvias, cursos de agua, y que por eso está depositada, no viene del subsuelo, viene por deslizamientos y es de poca profundidad. La minería aluvial es altamente destructiva, porque la minería aluvial requiere lavar la tierra para sacar el metal, por lo tanto hay que deforestar y quitarle toda la capacidad orgánica al suelo, de la Amazonía además, en este caso específico. Por lo cual insistiré que derogar decretos legislativos que controlan esa maquinaria que hoy día protege a la Amazonía es absolutamente irresponsable, tal como lo promueve este proyecto de ley 5139. Pero la actividad de Chala, Nazca, Palpa también tiene dificultades, porque muchas de las plantas que ahí procesan mineral, que aparecen como plantas de pequeña minería y en consecuencia no debieran procesar más de 350 toneladas métricas al día, procesan 600 y debieran estar en el régimen regular, fiscalizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
pero se resisten a las inspecciones. Y cuando uno hace un sobrevuelo por las zonas que están cercanas a la carretera en Nazca, ve que las canchas de relave son informales, no usan geomembranas y dicen no pasa nada porque es desierto. Mentira, hay napa freática en cualquier lugar, incluso en el desierto. Entonces el problema es que hay que insistir en llevar a estos operadores a la formalidad. Y yo les hago una pregunta. Con ocasión de los últimos programas de televisión alguien decía, pero déjenos usar sus máquinas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto vale una máquina? ¿Cuánto vale un cargador frontal? ¿Cuánto vale un volquete? ¿Cuánto vale una draga? Aquel que puede pagar $250.000 o $500.000 para una máquina de mucho tonelaje, ¿no puede trabajar en la formalidad? Y es lo que decía el Premier, es que no lo quieren. Y no lo quieren porque es más económico y más rentable trabajar en informalidad sin cumplir la ley. Por lo tanto, hay que insistir. Y le reitero a la periodista lo que ya dije, he señalado 11 logros del proceso de formalización y de control de la minería ilegal. Hay mineros formalizados, 1.056, 30.000 operadores con RUC, hay más de 5 millones de detracción tributaria, hay 23.000 operativos de comercialización y todo eso con la formalización. Y en relación a la interdicción hemos reducido a la mitad la tasa de deforestación que se da en regiones como Madre de Dios, porque justamente hemos prohibido las dragas, las tracas, las balsas, pero a su vez ahora con la Marina Guerra del Perú hemos logrado controlar el ingreso a la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, destruyendo campamentos, maquinaria, equipos, bombas de succión. Cuando se habla de corrupción, en relación a la pregunta del señor Villarreal, y entonces empieza a decirse este fue o el anterior o el subsiguiente, son los gobiernos más corruptos, derivado de informes de la Contraloría, no se toma en cuenta algo. La corrupción en sus montos es directamente proporcional a la capacidad de descubrimiento del acto de corrupción. Es decir, si un gobierno como el actual gobierno, en su lucha contra la corrupción, y con la Contraloría y otros órganos del Estado, descubrió actos de corrupción en Ancash, descubrió actos de corrupción en Madre de Dios, descubrió actos de corrupción en Tumbes, 2 de ellos fugados, 2 de ellos presos, descubrió actos de corrupción en Cajamarca. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo en el sentido de corrupción, significa que hay ahí detalles que, como dijo el Premier, hay que ajustar para que no se produzcan en gobiernos regionales actos de corrupción. Pero es bueno en el sentido de que los mecanismos de control están funcionando. Entonces, claro, cuando se suma los niveles de corrupción, por ejemplo, de esos 4 gobiernos regionales son altísimos. O sea, lo que ha ocurrido con Ancash, o cuando cae la red Orellana y se ve sus vínculos con otros organismos del Estado en el pasado, y uno suma esos montos, uno dice, wow, claro, qué país tan corrupto, qué gobierno. No. Más bien es justamente la ventaja del seguimiento cercano y continuo lo que permite que estén en la cárcel. Y eso es algo que uno tiene que apreciar. Es triste ver a un gobernador regional en la cárcel, pero es lo correcto para una sociedad y para la democracia cuando ha sido comprobado el acto de corrupción. Entonces yo creo que ahí hay un detalle que tenemos que empezar a discernir. Los montos derivan de la capacidad que ha tenido el Estado de descubrir el acto de corrupción. Y una vez descubierto el acto de corrupción, claro, la siguiente medida es ir ajustando las piezas, los engranajes, para que no haya posibilidades o ventanas abiertas para que los actos de corrupción se sigan dando. En el Perú, quien recibe un título minero, es decir, el título de concesionario, tiene un título que no le permite invadir la tierra de otro. Es decir, yo soy concesionario minero, pero para hacer una mina tengo que lograr un acuerdo con quien tiene el título sobre la superficie, que puede ser un propietario privado, puede ser el Estado, puede ser una comunidad, etc. Si no logro ese acuerdo, no debiera poder entrar. De eso se trata la minería. Porque la concesión minera, la ley lo dice, es un inmueble distinto y separado de la superficie en donde se ubica. Por lo tanto, un concesionario minero formal tiene el título y luego el contrato correspondiente de acceso a la tierra. ¿Qué ocurre en el caso de la minería ilegal? O incluso algunos informales que tendrían la voluntad de formalizarse, que invadieron a alguien, se metieron a la tierra de alguien privada o a la tierra de alguien comunal, como en el caso de la comunidad indígena de Tres Islas en Madre de Dios, o se metieron a la concesión de otro. Y entonces, frente a esos actos hay 2 posibilidades: que el titular del derecho anterior, que se ha visto invadido, quiera celebrar un contrato con ellos, o que no quiera.
Si usted, por ejemplo, señor periodista, le invaden su casa, usted tiene la posibilidad de querer con ellos celebrar un contrato de arrendamiento y formalizar la relación, pero también usted podría querer sacarlo simplemente. Es su derecho, de eso se trata la propiedad. Por lo tanto, efectivamente hay un conjunto de situaciones en donde el concesionario vigente no quiere celebrar un contrato de explotación o el propietario que ha sido invadido no quiere celebrar un contrato que facilite el acceso. El Estado no puede ahí ir y quitarle el derecho al otro, al anterior, sería injusto. El Estado lo que puede hacer es intentar promover las bases de un entendimiento, pero no puedo ir a privarle el derecho a otro, porque imagínense el caos y la anarquía en la que viviríamos. Eso lleva, por lo tanto, a las discusiones que mencioné hace un momento. ¿Queremos mantener el plazo de vigencia de la concesión por X años? ¿Queremos reducirlo? ¿Queremos alargarlo? Pero esto no se hace solamente desde la representación de un pequeño minero interesado en formalizarse. Lo hacemos también desde los que tienen los derechos, porque todos como ciudadanos tenemos que también tener el derecho de participar en este debate y decir, ¿saben qué, señores? Hagámoslo de esta manera. Hagamos que un concesionario que se ha visto invadido actúe de esta manera para mantener vigente la concesión o no. Por eso es que es irresponsable suponer que un señor que está haciendo pesca milagrosa, a ver quién le pesca sus argumentos, diga, deroguemos las normas y liberemos las concesiones que son vigentes, pero que no se opera, o sea, inactivas en el sentido de operación, para dársela a estos pequeñitos. ¿Eso queremos como país? ¿No es ese el debate que nos tenemos que dar como país, pero en democracia? No simplemente diciendo deroguemos las normas para facilitar que entren dragas y otros. A eso me refiero. Acá no hay un problema de contratos mal hechos. Las concesiones en el Perú es probablemente el sistema más seguro dentro de lo que es las formas mineras en el mundo, porque tenemos un catastro, tenemos una institución que se encarga de las concesiones, tenemos cuadrículas mineras, o sea, tenemos un sistema georreferenciado. Acabamos de modificar en una norma propuesta por el Ejecutivo las coordenadas UTM para que no se produzcan justamente superposiciones en el subsuelo. Entonces, el sistema no es un mal sistema. El problema es cuando ese sistema se ve invadido. La pregunta es, ¿qué hago frente a una invasión? Entonces, esos son los debates que nos merecemos y no solamente decir, deroguemos el 1100, deroguemos el 1105, que no pasa nada. Pues sí pasa mucho. Destruirán la Amazonía y eso es a lo que nos oponemos frente a este proyecto de ley 5139 de 2015 del Congreso de la República.